Pues vamos a empezar con una preguntita, que es el título del mensaje. Amén. Amén. ¿A quién abres tu corazón y tu hogar? Buena pregunta, ¿eh? ¿A quién abres tu corazón y tu hogar? Y yo sabéis que siempre me gusta decir hogar y no casa, porque una casa para mí es un edificio de ladrillo, de lo que sea, pero en cambio un hogar es muy diferente, ya que hogar es donde hay amor, donde estás bien, donde eres feliz con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y es porque Dios está presente. Amén. Por eso, qué importante es, ¿verdad?, también para nuestra vida el conocer y poder discernir quiénes somos, porque a veces le preguntas a uno, ¿quién eres? Y a lo mejor te dice, este está tonto, ¿cómo me va a preguntar a mí quién soy? Pero creerme que los hay que todavía no saben quién son. Por eso hay que discernir quiénes somos, con quién andamos, con quién vamos, quiénes son nuestras amistades, y ya no digamos, ¿verdad?, a quién le abrimos, como dice el título del mensaje, las puertas de nuestro corazón y de nuestro hogar. Y por supuesto también para el hombre, como para la mujer, qué importante es saber escoger a quién decides tomar por esposo o por esposa. Qué importante. Que esto último, yo, aparte de todo, pero sobre todo esto último, lo mejor es dejárselo a Dios, que escoja Él por nosotros. Amén. Y nosotros obedecer. Aquella fórmula tan antigua que se sigue usando, por ejemplo, eso de hasta que la muerte os separe. ¿Le suena a alguien? ¿A alguien le han dicho eso, que hasta que la muerte os separe? Y dice, ay, ¿cómo nos va a separar con lo que nos queremos? Y luego a lo mejor pasan los años y a la chita callando alguno está pensando, a ver si se muere esta antes que yo. Y se acabó el matrimonio. Por eso es tan importante el dejar a Dios que escoja, porque Él sabe quién es el que nos conviene, quién es nuestra media naranja, que se dice, ¿verdad? Porque Dios lo sabe. Y así sucesivamente también tenemos que poner todo en las manos de Dios, ya que aunque hoy día, según está la sociedad, es casi acto imposible, y digo casi acto imposible, porque honestamente, ¿cuántos le dejan tomar las decisiones a Dios? También hemos de vigilar y mucho las compañías de nuestros hijos, así como los lugares que frecuentan. Todas estas cosas que os voy diciendo, iros quedando con ellas, porque luego un poquito más tarde en el mensaje vais a ver por qué viene esto. Claro que esto último de mirar dónde van nuestros hijos, las compañías y dónde frecuentan, seguro que muchos estaréis pensando, no dice nada el pastor. Eso es imposible. ¿Cuántos lo estáis pensando? ¿Solo con ver las caras? Pues tranquilos, no os preocupéis. Será difícil o muy difícil para nosotros, pero es fácil para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una relación íntima con Dios y frecuente, por no decir constante, que debe ser constante, Dios nos va a mostrar en cada momento qué es lo que está sucediendo. Por tanto, pongamos en las manos de Dios, confiemos en Él y dejemos en todo momento que Él haga, porque Él va a hacer si nosotros le pedimos que haga.
por supuesto, siempre en respuestas a nuestras oraciones. Que como todos sabéis, seguro la palabra que dice, orad sin cesar. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar en constante comunión con Dios. Amén. Amén. Y ahora os quiero contar un hecho histórico maravilloso, muy bonito, que el pueblo de Israel vivió. Veréis, el arca del pacto, como todos sabéis, era el cofre sagrado del tabernáculo y el templo, ¿verdad? ¿A que sí? Recubierto tanto por dentro como por fuera de oro puro. Es decir, era algo de valor, pero no tanto material, sino lo que representaba. Y el arca, también como todos sabéis, contenía las 2 tablas de piedra de la ley, el vaso de oro conteniendo el maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Gloria a Dios. También durante el primer viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí, ese arca del pacto fue delante de ellos, buscándoles ese lugar de descanso. Podéis verlo en Números 10, 33. Cuando llegaron también al Jordán, el arca era llevada por los sacerdotes, permaneciendo sobre los hombros de estos hasta que todos cruzaron el río Jordán. También podéis verlo en Josué capítulo 3. Por el momento veis que en todo este tiempo estaba siempre presente en la vida del pueblo de Israel, en los grandes momentos históricos. Pero también les acompañó en su primera victoria en Jericó. Y el tabernáculo se puso en Silo y el arca se quedó allí, que podéis verlo también en Josué 18. Pero ahora yo quiero contaros algo importante. Y no es otra cosa también que una actitud errónea. Y entonces de todos los errores tenemos que aprender, ¿verdad? O deberíamos. Veréis, en los días de Elí, al verse derrotados el pueblo de Israel por los filisteos, fueron a buscar el arca a Silo, con la intención que el arca los salvara. Y de nuevo se vieron derrotados. Ellos pensaron que el hecho de que el arca estuviera allí donde estaban en la batalla les iba a dar la victoria. Pero resulta que no fue así, fueron derrotados. ¿Y eso por qué? Porque habían puesto su confianza en el arca, en un símbolo, y no en Dios. Ellos andaban buscando algo material que les atrajera, cuando verdaderamente lo que debían de haber hecho es poner esa batalla, esa guerra contra los filisteos en la mano de Dios. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a veces también muchas personas van a buscar la solución no en Dios. A lo mejor se mete en una iglesia y le enciende 7 velitas a San Papucio del Monte. O se lo lleva a San Isidro y lo pone allí mirando para el sembrado. Tú vas a conseguir que llueva a su tiempo, que se ponga el trigo así de alto. Entonces el hombre comete ese error. El pueblo de Israel cometió el error de buscar un símbolo que sí, que venía de parte de Dios, pero no era Dios. Amén. Amén. Y el arca, aún encima, fue tomada por los filisteos. La cogieron los filisteos, como podemos ver en 1 de Samuel 5. Pero fijaros qué cosas. El arca les provocó tales desgracias que decidieron devolvérsela a los israelitas. Los filisteos pensaron tal vez que si el pueblo de Israel, llevando ese arca, habían sido tan bendecidos y se habían hecho de parte de Dios tantos milagros, era por el arca, no por Dios. Y entonces, ¿qué hicieron?
le quitaron, se llevaron el arca. Y el pueblo de Israel se quedó sin arca. Pero mira por dónde, que los filisteos no fueron bendecidos, no tuvieron más victorias, no llegaron a ningún sitio, todo lo contrario. Resulta que la presencia del arca entre el pueblo filisteo, lo único que les provocó fue desgracias. Y claro, dijeron, uy, esto no lo tenemos que quitar del medio. Vamos a devolvérselos a estos porque nada más que nos ha traído desgracia desde que estamos aquí, desde que lo tenemos aquí. Pero se la devolvieron a su manera. ¿Qué quiere decir a su manera? A bordo, encima de un carro nuevo, sí, tirado por 2 vacas que criaban, y se dirigieron a Bet-Semes. Es decir, pusieron el arca en un carro nuevo, sí, pero de cualquier manera. Pero Dios al pueblo de Israel le había dado normas, le había dado leyes de cómo tenían que transportar y llevar ese arca. No se podía manejar las cosas de Dios a la manera que uno quiere. Y hoy también muchos están manejando las cosas de Dios como a ellos les apetece y les conviene, cuando la palabra de Dios nos está hablando claramente de cómo tenemos que hacer las cosas, pero decidimos hacerlas a nuestra manera. Pensamos que porque son cosas que vienen de parte de Dios, ya con eso está todo hecho y podemos tener el libre albedrío de manejarlas a nuestra manera. Por eso digo que les devolvieron el arca. Y fue en aquel lugar, Bet-Semes, que Dios hirió a los hombres de aquel lugar por haber mirado dentro del arca. Por haber hecho cosas que no debían hacer y pagaron las consecuencias. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer tocante a la obra de Dios, también se pagan las consecuencias. Dios te podrá perdonar, gloria a Dios. Pero el pecado tuyo o el pecado mío o el pecado nuestro trae consecuencias y esas se pagan. Y el arca quedó después, dice, en casa de Abinadab, como podemos ver en 1 Samuel 6, en Kiriat Jearim. Y ya nos vamos acercando, hermanos, al punto donde yo quería llegar. Pasados los años, dice, David quiso llevar el arca a Jerusalén. Pero ¿qué hizo David? Grave error. Imitando la forma en que los filisteos habían transportado el arca y las instrucciones precisas de Dios para su traslado en la ley, David y los que con él estaban cometieron también ese error. Por esta causa sobrevino, dice, una desgracia, ya que David debería conocer la ley y fue culpable por ese descuido en lo referente a las cosas sagradas. Es decir, que David lo debió de montar en otro carro, pero la ley no decía que el arca debería ir en un carro. El arca deberían llevarla los sacerdotes a hombros. Iba cogido por unas barras que iban metidas por unas anillas de oro puro y llevaban el arca de la alianza, el arca de Dios, como si fuera paja en un carro, o como los filisteos, hasta con animales impuros. O sea, le estaban dando a Dios lo peor de lo peor. Y a veces muchos hacen eso, le dan a Dios lo peor de lo peor y piensan que de bueno, como Dios todo le pertenece, pues que coja lo que quiera. Dios quiere ver tu corazón. Dios quiere ver qué es lo que estás haciendo tú con sus cosas.
con lo que Él te permite que tengas. Por eso tenemos que mirar qué nos dice la palabra, qué es lo que Dios requiere y quiere de cada uno de nosotros. Qué importante es eso, hermanos. Y ahora en Primera de Crónicas 13, versos 13 y 14, nos dice la palabra: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Hace un ratillo estábamos con esta alabanza, que Obed-Edom llevó la presencia de Dios a su habitación, a su hogar. Y dice el verso 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Pero qué sucedió? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¡Gloria a Dios! Y estuvo 3 meses. Pero ¿quién era este hombre, Obed-Edom, para que Dios permitiera que su arca estuviera en su casa 3 meses y la bendijera sobremanera? Es el primero que se le ocurrió a Dios. Dijo, pues llevarlo a casa de este. ¿O fue una ocurrencia de David? ¿O Dios estaba detrás de todo esto? Dios ya tenía en su corazón, en su mente, ya estaba que el arca iba a estar esos 3 meses en casa de Obed-Edom. Obed-Edom, que significa siervo de Edom. Es decir, que Obed era, su nombre ya indicaba servicio. Siervo, indicaba entrega, indicaba lucha, indicaba celo, en este caso por todas las cosas de Dios. Sin duda alguna, alguien tenía que ser este hombre alguien muy sensible a la voz de Dios y fiel a Él, para que Dios permitiera que ese arca estuviera en su hogar 3 meses y lo bendijera de esa manera. Se piensa, porque hay varios, pero se piensa que Obed-Edom, si provenía de la ciudad filistea de Gad, podría haber sido de la guardia, un hombre de la guardia personal de David. Pero si era de Gad-Rimón, que era una ciudad levita de la tribu de Dan, entonces Obed-Edom era levita, con lo cual era también sacerdote, aparte del rango que tuviera. Entonces Dios sí sabía dónde quería dejar esos 3 meses su arca. Y como hemos visto a lo largo de este mensaje, hemos podido ver cómo llegó el arca a casa de Obed-Edom. Hemos ido viendo un poco, sin pararnos mucho, pero hemos visto diferentes puntos, diferentes etapas, pienso que importantes, hasta que llegó a casa de este siervo de Dios, de este hombre. Y cómo Dios fue actuando en cada circunstancia de ese traslado hasta que llegó a casa de Obed-Edom. Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus mandatos, sus estatutos. Y por desgracia ya no solo el hombre común, sino muchos de los llamados cristianos deciden todavía hoy día hacer las cosas de Dios a su manera, sin pensar 2 veces qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios y qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que lo hagamos. Y anteponen su voluntad a la voluntad de Dios. Y eso significa que según lo que tú decidas, si decides hacer la voluntad de Dios, te pasará como Obed-Edom. Dios te colmará de bendiciones a ti y a tu casa. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta también las reflexiones que os decía al principio del mensaje en el prólogo. Lo primero, tener bien claro quiénes somos, ¿verdad? Os decía, somos hijos de Dios,
Pues si somos verdaderamente hijos de Dios, eso implica unas respuestas activas, compromisos y permanencia en fidelidad a Dios. Por eso, si tú todavía no sabes quién eres, vete pensando y vete aclarando. Ya no quizás lo que eres, sino lo que verdaderamente quieres ser. Porque puedes estar en un error, puedes estar equivocado, puedes estar equivocada. Pero si tú lo pones todo en las manos de Dios, Dios te va a tender la mano y vas a ser bendecido. Qué importante es también lo que decíamos al principio, con quién andamos y las amistades que escojamos, ya que estas amistades que escojamos determinarán nuestra permanencia en Cristo o nuestro alejamiento. ¿Cuántos, sin ir más lejos, he conocido en la iglesia que se han echado amistades y hoy día no están en la iglesia? ¿Le vamos a echar la culpa a las amistades? Parte. Pero hay algo que está muy claro. ¿Hasta dónde llega la madurez espiritual de cada uno? La palabra de Dios nos enseña claramente una cosa. Y es que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Qué importante es eso. No tenemos que dejarnos llevar por la música que nos quiera poner el mundo para que la bailemos, por las cosas que el mundo tiene y nos atraen. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Y eso implica que nuestra vida ha de ser una vida de testimonio, una vida que impacte, una vida que impresione, y aún sin abrir la boca, que todo el mundo pueda ver algo distinto, especial y genuino en ti, aunque sea en tu cara, en tu sonrisa. El rostro del que está lleno de la presencia de Dios se palpa, se ve. Hay algo que lo hace diferente a los demás. El ser de bendición o de perdición depende también de las amistades que tú elijas. Por eso cuando hablaba el elegir tu esposa o tu esposo, será determinante también a la hora de tener un hogar en el cual reine Cristo. Tengamos en cuenta que Dios bendijo sobremanera a Obed-Edom, y ¿qué nos dice? Y a toda su casa y bienes. Eso implica esposa e implica hijos. Y eso implica que tenían que estar los dos bien compenetrados en comunión con Dios. Porque yo digo, ¿acaso Dios dejaría su arca en una casa de inconversos y de pecadores? ¿Dios les confiaría el arca a una casa así? Ya no digo un hogar, a una casa. Tanto Obed-Edom como su esposa e hijos no serían de testimonio para que Dios permitiera que estuvieran estos 3 meses el arca en su casa. Hoy día tú no puedes meter el arca en tu casa, pero sí abrir primero las puertas de tu corazón y luego de tu hogar, para que Dios entre, para que Dios sea el que reine, para que sea quien dirija nuestras vidas. Ese es tu arca, ese es el arca que Dios te ha puesto desde antes de nacer, como dice Jeremías 1. Antes de que estuvieres en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, que a cada uno de nosotros Dios ya nos ha preparado un destino, Dios nos ha dado una labor, Dios nos ha bendecido sobremanera por el mero hecho de pensar en nosotros para que le sirvamos. Amén. Amén. Y habrá alguno que quizá diga, y a mí sí Dios me eligió para pastor, ¿por qué no soy pastor? Porque las promesas de Dios se cumplen, pero dependen de ti. Primero, si las crees o no las crees.
y estás dispuesto a esperar en los tiempos de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo que mora en ti. En estos 3 meses, por ejemplo, ¿vosotros creéis que los hijos de Obed-Edom llevarían amigotes a su casa? Venga, tronco, vamos a hacer unas litronitas aquí y así veis el arca. ¿Vosotros creéis que eso sería así? ¿O los hijos de Obed-Edom desde pequeños ya estaban criados en la palabra de Dios? Ya sabían qué es lo que les convenía, ya sabían de dónde venía la bendición y no iban a contaminar su hogar con presencias que para nada iban a ser de bendición. No darían en ningún momento dudoso o mal testimonio ante la presencia del arca en su hogar, porque sabían el privilegio que tenían. Y ahora decidme, siendo hijos de Dios, su presencia no está en nuestros hogares. Si decimos que somos hijos de Dios, ¿está la presencia de Dios en cada uno de nuestros hogares? ¿O anda por parcelitas? ¿O está o no está? Y solamente depende que tú le abras la puerta de tu corazón y de tu hogar. Porque cuando tú a Dios le abres la puerta de tu corazón, Dios entra contigo en tu hogar. Amén. Así es. No necesitamos un simbolismo físico para creer, como el pueblo de Israel que fue a buscar el arca porque los filisteos les habían dado pal pelo y dijeron: uy, si tuviéramos aquí el arca no nos habían dado. Pues el arca estaba allí y no quería chocolate, toma 3 tazas más. ¿Por qué? No buscaron a Dios y no fueron a buscar ese símbolo. Yo recuerdo de chaval, cuando estudiaba, que había una frase que muchos escribían en los libros. No sé si a vosotros os ha pasado. Y cogías el libro y en la parte de atrás, en la tapa, ponía: Virgen Santa, Virgen Pura, que apruebe esta asignatura. Qué bueno. Pues llegaba junio y en septiembre nos veremos, profe. ¿Qué diferente hubiera sido de haberlo sabido o no? Haber dicho: Señor, yo sé que tú me has creado con capacidades, yo te pido que me ayudes a desarrollarla, abre mi mente para que todas estas materias que tengo aquí queden grabadas. Me hubiera ahorrado hasta bolígrafo de todo ese testamento. Pero ¿acaso el pueblo de Israel, ya digo, no fue a buscar el arca y fueron también derrotados? ¿Será que los cristianos tenemos ese gran problema, que lo sabemos todo, pero a la hora de la verdad no sabemos hacer nada? Y vamos siempre por el lugar equivocado. Y en vez de buscar a Dios, como decía, fueron a buscar algo físico y material, que aunque estuviera directamente relacionado con Dios, no era Dios en espíritu y en verdad. No dejaba de ser algo material. No olvidemos que nos dice Dios en su palabra, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, nos dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, el Padre, Dios, nos está buscando a todos nosotros, porque quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. No quiere simbolismos, no quiere nada material.
Cuando Moisés subió al Sinaí, mirad lo que se encontró cuando bajó aquel becerro de oro. Necesitaban tener algo físico, cuando lo que verdaderamente llena al hombre, lo que llena a la persona, es espiritual y es la presencia de Dios misma en nuestras vidas. Y dice el verso 24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Queremos ver la presencia de Dios en nuestros hogares. Queremos tener la presencia de Dios en nuestra habitación, como decía la alabanza que hemos cantado antes. Queremos ver las bendiciones de Dios. Queremos ver multiplicados nuestros bienes en respuesta a esa bendición de Dios. Pues será como Obed-Edom. Era un verdadero adorador y a Dios le agradó y lo bendijo sobremanera. No podemos pensar otra cosa de este siervo, sino que era un verdadero adorador y fue bendecido 3 meses teniendo el arca en casa. Dios quiere que todos abramos, hermanos, las puertas de nuestros hogares a todo cuanto viene de parte de Él. Así también, por supuesto, como nuestro corazón, de una forma incondicional. Amén. Empezando por los propios frutos del Espíritu. Amén. Porque esos tenemos que tenerlos siempre muy en cuenta. Los frutos del Espíritu son los que te van a llevar a que la presencia de Dios esté siempre firme y con bendición en tu hogar. El amor, el primero. Donde no hay amor va a estar Dios presente, imposible. Porque Dios es amor. El gozo. No vas a estar gozoso teniendo la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar. La paz. El tener a Dios en tu hogar te va a traer paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Será que Obed-Edom era fiel también en sus compromisos con Dios, tanto espirituales como financieros, y que huía y aborrecía en todo momento lo que no venía de parte de Dios, lo desechaba, no quería escuchar ni se entretenía? Todo lo que está representado en las obras de la carne y que el hombre es tan aficionado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes. Todo esto tenemos que descartarlo. Todo esto tenemos que apartarlo de nuestra vida. No podemos ni tan siquiera arrimarnos, ni tan siquiera prestar oído a muchas murmuraciones, porque al mundo también le gusta murmurar. Todo lo que no viene de parte de Dios, el Hijo de Dios tiene que rechazarlo con toda su fuerza. Amén. Hermanos, Dios no quiere cristianos light, si me permitís la expresión. Dios quiere verdaderos hijos suyos y discípulos de Cristo, imitando al Maestro. ¿Y sabéis por qué no quiere cristianos online? Porque el cristiano online no existe. O eres cristiano o no eres cristiano. Amén. Serás otra cosa, pero no cristiano. No serás discípulo de Cristo. Por lo tanto, la expresión cristiano online, olvidada. Porque o eres o no eres. La palabra es clara.
o frío o caliente. Lo tibio Dios lo va a vomitar de su boca. Por eso es necesario, hermanos, comenzar a ordenar todos nuestros hogares para que el Señor esté feliz en él. Amén. Así como el Espíritu Santo se tiene que sentir cómodo, muy cómodo, dentro de cada uno de nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios permitió a Obed-Edom tener el arca 3 meses en su hogar. Pero Dios no solo quiere estar reinando tu vida en tu hogar aquí en la tierra. Dios no se conforma con eso, sino Dios quiere pasar toda una eternidad con todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Existe mayor bendición? Obed-Edom estuvo 3 meses con el arca en su casa. Pero eso no quiere decir que antes la presencia de Dios no estuviera allí. El estar allí el arca, lo que significa, lo que nos da a entender, lo que nos muestra, es que este era un verdadero siervo de Dios y Dios le dio ese privilegio de poder gozar, poder disfrutar, poder tener en su hogar ese símbolo, el arca. ¿Cuál es tu arca para ti? ¿Qué te gustaría tener en tu hogar? La presencia de Dios. ¿La tienes? Gloria a Dios. Pero ahora que tienes la presencia de Dios en tu casa, ¿no crees también que puedes añadir más cosas para que Dios esté gozoso y feliz en tu casa? Amén. ¿No crees que cuando estés en tu casa debes hacer como hacía seguro Obed-Edom, sus hijos, su familia? Orar, buscar, leer la palabra, ministrar, si eres sacerdote de tu casa, varón, a tu familia. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que va a traer la bendición y la abundancia y la multiplicación de todo cuando tengas. Amén. Amén. El ser honesto con Dios. Amén. Y si quieres ser honesto con Dios, vamos a empezar a ser honestos con nosotros mismos. Así es. Y vamos a volver a la primera pregunta, que la dejamos ahí. Cuando decíamos si verdaderamente nos conocemos. Busca que el Espíritu Santo te muestre, porque aunque parece una frase hecha, no es tal. Es tan verdad como que estamos aquí, que estamos ya en los últimos tiempos. Y el Señor viene pronto. Y va a venir a buscar a muchos Obed-Edom. Va a venir a buscar a esos para que sigan permaneciendo en su casa, pero esta vez en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos es mucho todavía camino que recorrer. No sé si Dios permitirá que lleguemos al final del camino, pero si partimos antes que el Señor venga, yo quiero algo, que me pille como esas vírgenes con sus lámparas llenas de aceite. Amén. 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 Pues hermanos, sin lugar a dudas, una vez más, Dios nos ha vuelto a hablar claro y al corazón. Esta es la palabra que nos ha dejado. Mira a ver dónde la atesoras, pero no la guardes tanto que luego te olvides de dónde la dejaste. Déjala a la vista. Que te recuerde que Dios está ahí y quiere estar aquí contigo. Que Dios os bendiga. Amén.